Listo. Ya, ya. Bueno, hola, ¿cómo están pues? Muy buenas noches a todas las personas que apenas se van a empezar a unir a este Facebook Live, eso porque apenas me imagino que Facebook les estar enviando las notificaciones. Y bueno, ya ustedes saben pues, venimos repasando un poco la obra de Wolfgang Gigerich, venimos un poco pensando sus reflexiones, pensando un poco sus lecturas, aproximándonos tanto a la reflexión que hace él tanto de la obra de Jung como la obra de Hillman también, pero como él mismo también va reflexionando también lo que es el alma misma en la constitución del momento histórico sobre el cual nos toca vivir. Y de esta forma u otra también pone también en tela o muestra también las mismas contradicciones, pero también como las certezas que tuvo el pensamiento junguiano, y también devela también muchas de las incongruencias que no se sostienen a lo largo de la obra de Jung, pero que también están un poco lejos también de lo que es realmente el momento histórico sobre el cual también se estaba fundamentando también un poco sus ideas. Entonces Gigerich también piensa un poco y reflexiona también un poco esto, y nosotros venimos entonces lo que es reflexionando este texto entonces de yo lo diría así, como esta especie de curso o de conferencias que estuvo dando en el Instituto Pacífica en California, en Estados Unidos, en el Instituto Jane Hillman, como para introducir a la gente en su texto, en la vida lógica del alma. Entonces, estamos tocando en este momento el punto 3, que se llama entonces la, la historicidad del mito, que claro, esto a los jungianos les debe parecer súper urticante, que ay, no, es que los mitos son indispensables porque entonces nos sostienen, hemos perdido el mito. No, es que no hemos perdido el mito. Cuando el mito fue verdad, pues fue verdad, pero en sí mismo también se iba transformando también un poco esta misma situación. Entonces, el querer apelar entonces a estas dimensiones míticas que, como Alejo lo ha mencionado en muchas ocasiones, no es que sean, o sea, irrelevantes, o sea, en su momento fueron verdad, pero en estos momentos son irrelevantes en el sentido de que no posibilita lo que es comprender psicológicamente hablando el momento presente que estamos viviendo, el espíritu de la época. Entonces, Gigerich reflexiona lo que hemos venido comentando un poco en esta historicidad del mito, poder mostrar realmente cuando el mito era verdad, cuando el mito era el aire que se respiraba porque era la verdad sobre la cual se sostenía, y que el querer muchas veces jugar entonces a que tenemos los dioses, los mitos y los cuentos de hadas como verdades vivas es como negar la realidad que tenemos, el presente que tenemos, de cierta forma u otra, como ha mencionado Alejo en tantas ocasiones, este día de Jean Baudrillard, convertimos a la realidad en una puta. La puta porque no nos gusta lo que vemos, no nos gusta lo que es, no nos gusta lo que muestran, porque ya vamos con ella entonces con unos presupuestos muy moralistas, muy pobres, también en el sentido de los mismos prejuicios, porque demasiados prejuicios también, que la psicología junguiana también cae en eso, el mismo Jung también lo cae, a diferencia de Freud, que sí era mucho más fenomenólogo que el mismísimo Jung a la hora de comprender estas situaciones. Y bueno, y entonces, como él también muestra también un poco que en el mismo jungianismo, al hacer la palabra de Jung palabra de toda verdad, han reducido la misma obra también de Jung a un literalismo y a un reduccionismo, y no se dieron la posibilidad entonces de ver un poco más allá o de seguir ese espíritu viviente dentro de la obra de Jung, como si lo hizo Hillman en su momento también, como ya después también lo va a hacer Gigerich también con los dos. Y bueno, no me voy a extender más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Buenas noches. Buenas noches a los que nos están viendo. Pues sí, bien, como bien lo dice John, seguimos en
en ese texto, que es la historicidad del mito, que es el capítulo 3 de su libro Psicología Analítica y Dialéctica. Entonces, de lo que está hablando en este momento y lo que nos quedamos la sesión pasada es acerca de las formas de conocimiento que hay en una conciencia mítica. Recuerden ustedes que Jägerich nos está explicando cuál es la diferencia entre una conciencia mítica, es decir, una conciencia en donde los mitos se van construyendo a sí mismos como verdades y realidades de la propia conciencia, es decir, del contexto lógico en el que nacen, y eh, nuestro propio mundo moderno, en donde los mitos no son ya las expresiones de la propia verdad del mundo en el que nos encontramos. Los mitos en este momento, como ya lo ha dicho también John, los podemos elegir, los podemos utilizar, se convierten en formas pedagógicas de relación con el conocimiento, pero ya no encarnan la propia verdad del tiempo en el que nos encontramos. Por eso decir que los mitos, o en otro caso que los sueños, hablan acerca o nos pueden dar lecciones o hablan acerca de nosotros, es cierto hasta cierto punto. Es decir, hablan de nosotros porque funcionan como una herramienta en donde se reflejan ellos mismos como una especie de, eh, de pedagogos, ¿sí? Es decir, de guías, pero que no son otra cosa sino el reflejo del propio ego, escuchándose a través de ellos, ¿sí? Los mitos ya no son, los mitos no hablan esencialmente y en su propio contexto de nadie más que de ellos mismos. Los mitos son la verdad de ellos mismos y esa parte es importante recordarla porque cuando en el junguianismo clásico, por ejemplo, ¿sí? Cuando los junguianos hablan acerca del encuentro con el mito o de cómo el mito habla acerca del inconsciente de los sujetos y de todo eso, o cómo la persona tiene que encontrar su propio mito, bueno, lo que estamos haciendo es particularizar al mito dentro de un elemento específico y utilizarlo como moneda de cambio y se puede, se ha hecho muchísimas veces. Sí, yo creo que lo hicimos nosotros Analizamos, también. analizamos la realidad a través de los mitos, ¿sí? O sea, es importante tenerlo en cuenta. O sea, el mito se convierte en una narrativa a través de la cual nosotros vamos tratando de entender y reflexionar el mundo en el que nos encontramos. Y lo han hecho muchos pensadores antes de Jung, no solamente Jung y posteriormente Jung, ¿no? Es decir, si nosotros vemos la narrativa, por ejemplo, de el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? De Así habló Zaratustra, pues tiene toda eh, un conjunto de símbolos que se refuerzan en la propia visión mítica. Por eso es tan atrayente y por eso es tan fuerte en el momento en que se nos presenta como lectores. O sea, si hablamos de, por ejemplo, este mito de Sísifo, ¿no? En la obra de Albert Camus, Albert Camus, perdón, o si hablamos de Byung-Chul Han, por ejemplo, él utiliza a lo largo de su obra varios mitos para poder presentarnos los conceptos de los que está hablando. Pero es eso, el mito es una herramienta, el mito es un puente a través del cual nosotros logramos la reflexión. Pero lo importante es el concepto y la reflexión en sí mismos, no el mito ya en sí. Entonces, para Giegerich es importante que nosotros entendamos como psicólogos que hubo un momento en donde la conciencia sí o se pensó a sí misma, no a través del mito, sino en el mito mismo. El mito era la forma de pensar, ¿sí? Era una forma de pensar prelógica en el sentido de que utilizaba imágenes y utilizaba símbolos que representaban algo más, ¿sí? Que escondían conceptos en sí mismos, pero que todavía no eran eh, conceptos para sí, sino que eran conceptos en sí. Concepto todavía estaba encerrado en su forma imaginal. Y ante esto nos quedamos con los tres tipos de aprendizaje a través de los cuales la conciencia se enseña a sí misma en los individuos, en la conciencia mítica. El primero, por ejemplo, era respecto a
el conocimiento esencial, en donde el individuo, o sea, no había un aprendizaje común y corriente como el que nosotros llevamos a cabo, sino que el individuo tenía que ser iniciado, es decir, tenía que ser imbuido en un conjunto de ritos, ¿sí? Que no eran pensados, obviamente, sino que solamente eran llevados a cabo. La pura práctica era el principio, y eso nos, digamos, convertía en sujeto o le llevaba a una nueva etapa de sí mismo, a un nuevo conocimiento, a una nueva posición de sí mismo. Pero el sujeto no aprendía, el sujeto no reflexionaba sobre eso, no decía, ahora soy diferente y antes era otro, ¿no? Sino que simplemente el sujeto ahora era diferente y ya cambiaba en ese sentido. No había un aprendizaje consciente. Si su aprendizaje era un aprendizaje, si pudiéramos llamarlo así, inconsciente. Lo segundo es respecto al conocimiento práctico, ¿sí? El individuo no aprendía las cosas tampoco de esta manera pedagógica que, no, de la que hemos aprendido, por ejemplo, en el constructivismo, ¿no? O sea, Vygotsky no podría relatar cómo es el conocimiento a través de la relación social, porque en este sentido tampoco hay una conciencia reflexiva y por lo tanto el sujeto aprende por imitación. Ujú. O sea, uno aprende, los miembros de una familia, de una casa, aprenden la labor de esa casa a través de la imitación de los mayores. Incluso en esos tiempos podríamos decir, estaría mal preguntar. O sea, si el niño hace la pregunta, oye, ¿por qué papá cuando cortas la madera haces estos movimientos o hay una forma más eficiente de hacerlo? Pues obviamente no habría una respuesta favorable en ese sentido porque no es necesario preguntar. El sujeto aprende por imitación, es decir, por ósmosis, por una ósmosis inconsciente, dice Giegerick, en donde la teoría y la práctica están juntas, pero son inconscientes la una de la otra. Esto es lo que nosotros podemos ahora entender y ver en los síntomas compulsivos, por ejemplo, ¿no? Y el último, creo que este ya no lo leímos, nos quedamos en este. Entonces empezamos a leerlo. Es, dice, es la tercera forma, la C, perdón. Nuevamente, con respecto al conocimiento esencial, los cuentos, tradiciones de sí lo habíamos leído, tradiciones, perdón, tradicionales de la tribu, laicos, versos, formas rituales estereotipadas, tuvieron que ser memorizadas, memorizando sin explicación, interpretación o comprensión intelectual explícita. No tenías que entender, ni se suponía que debías entender conceptualmente lo que se dijo y quiso decir, o mejor dicho, esta posibilidad simplemente no existía. En cambio, tenía que poder repetirlo correctamente, conservando exactamente cada palabra de la tradición milenaria. Esto era así porque la comprensión era la comprensión del texto en sí, su verdad autosuficiente, que residía en la redacción correcta y el evento de la correcta pronunciación de las palabras, no en la mente receptora. Tenías que conocer el conocimiento esencial de memoria en lugar de tener un conocimiento sobre él. Y nosotros podemos aquí recordar lo que pasaba, por ejemplo, en la Biblia, en la escritura de la Biblia, en la preescritura de la Biblia y en la preescritura también de la Ilíada y la Odisea, es decir, Homero y los escritores de la Biblia, o sea, esto lo sabemos, lo que hacen es recoger la tradición oral. ¿Esto qué implica? Que estos cuentos que ellos van concatenando y que van narrando, en algún momento son cuentos separados, es decir, son historias diferentes las unas de las otras y que van apareciendo continuamente, es decir, se van transmitiendo de forma oral. Esto implica que los sujetos obviamente no ponían por escrito esto. Ya la escritura es muy importante, ya lo habíamos visto en alguna sesión. Habíamos dicho, la escritura es la negación de la imagen en sí mismo, es la conversión de la imagen en una forma negativa de la propia imagen, porque la escritura de casa, por ejemplo, de la palabra casa, no habla o sea, no tiene la forma de la casa, remite a un concepto en particular que nos evoca la imagen de la casa, pero que puede ser
cualquier imagen, es decir, la imagen en sí misma puede reproducir el objeto que nosotros vemos allá afuera, pero la palabra escrita reproduce el concepto que nosotros asociamos con esa imagen. Ajá. En la palabra casa caben todas las casas, cualquier casa, la que sea, ¿no? O sea, las miles de casas que están en nuestra imaginación o que hemos visto particularmente, ahí están en la palabra. No necesitamos dibujar cada una de ellas, sino que están sintetizadas en esa propia palabra, ¿no? Es la maravilla de esta situación. Imagínense la revolución para la propia conciencia del poder hacer esto, del poder sintetizar, ¿no? Del poder reducir a dos sílabas, a cuatro letras, ¿sí? Todo un conjunto de imágenes infinitas. Ujú. Bueno, eso es lo que hace el concepto. Esa es la diferencia y por eso la complejidad del concepto va a ser siempre mucho mayor que la complejidad de la imagen. Claro, mil veces, porque lo que pasa es que la imagen, la imagen no sintetiza, la imagen va dispersa, separada, divaga. En cambio, vos, como vos estás diciendo, es que el concepto lo agloba todo. En el concepto está todo. Entonces, era como yo decía al inicio de una sección, es que en el concepto está todo, está lenguaje, imagen y conciencia, todo está ahí sintetizado. Es diferente, pero todo está ahí en el propio concepto. Y esa es como la gran revolución, porque entonces en la medida que eso está sintetizado, es lo que posibilita hasta incluso acceder a la imagen, a ese banco de imágenes infinito. Y eso es lo que se vuelve tan interesante, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee la palabra casa, y eso que habría que mirar, porque bueno, ¿de qué casa me estás hablando? ¿De casa de cazar, de ir a matar o de casa de casa? Entonces, fíjate que hay hasta incluso dentro de esa misma, entonces hay un montón de imágenes ese día que usted dice, bueno, esa casa, es que es esto a lo que me estoy refiriendo. Entonces, fíjate que esa es la posibilidad entonces que tiene el concepto mismo, que por ejemplo a mí me parece muy impresionante también, y hasta incluso lo escuchaba en las clases de Skenazy cuando hacía estas clases de Hegel, cuando anuda el concepto, es que tú piensas, tú al frente piensa que tienes un árbol, no tienes un árbol, tienes el concepto o la idea de qué es un árbol, pero tienes es un objeto según el concepto, la representación que está ahí, es que tú dices que eso es un árbol o tal cosa o lo que tienes enfrente. Es que es más. Esto no lo voy a decir porque meto las patas, eso te lo pregunto tras bambalinas. Eh, y yo pienso que como vos estás mencionando ahí un poco, se vuelve tanta la revolución es porque en el sentido de que ya no es una conciencia mítica dispersada en sí misma, sino que se va sintetizando, complejizando, o sea, donde ya no está separada, o sea, donde ya no hay una dispersión, donde no hay separar ni por allí ni por allá, sino que está todo, hay una unidad todo el tiempo, negándose y afirmándose constantemente. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, habría que ver qué pasó ahí, en ese punto, para que la conciencia pasara de ser una conciencia mítica a una conciencia lógica, podríamos decir, o prelógica. ¿No? Sí, pero, pero fíjate que estos mitos o estas cosmogonías dan como ciertos indicios de eso. Pues pienso yo, por ejemplo, yo estaba estudiando un poquito eso, de cómo se da ese paso. Por ejemplo, tenemos en este caso, lo mencionamos en el encuentro pasado, el mito del cristianismo, en el caso de los griegos, tenemos en este caso cuando entonces Zeus roba el fuego y se lo da a los humanos, pues porque recordemos que en ese sentido no era que le estaba dando conocimiento, sino que era una expresión de la conciencia en sí misma en tanto adelante, porque cuando le quitan eso, cuando quitan el fuego, fíjate que la humanidad, como lo relata un poco el mito Kirenji, entonces es hacia atrás, o sea, va hacia atrás, vuelve a las mismas connotaciones prehistóricas de caverna, porque en ese momento no había una conciencia que estaba diferenciada de sí misma, sino que realmente es cuando tiene esa conciencia ahí en sí misma es que se vuelve explícita para sí misma y posibilita que ella en sí misma vaya hacia adelante. Esa es mi lectura.
Sí, 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 podría ser. Habría que ver, es decir, es que es más complejo que esa situación porque también tenemos que Sí, tener cuidado de no por- pensar que la humanidad mítica es la misma humanidad a la que nos referimos con nosotros como humanidad, ¿no? La humanidad mítica pues, es el mito, o sea, es el mito hablando de sí mismo a través de la imagen de la humanidad. Sí, sí, sí. Me refería también a que lo veremos, espero, o sea, espero que podamos seguir con esto en el ensayo de El nacimiento del hombre. Entonces, eso ahí ya precisamente Gehrig profundiza más en qué pasó, o sea, qué pasa en este salto de la conciencia, cómo es que la conciencia se contrapone a sí misma, como tú bien dices, John, y se convierte en algo distinto, así, al mismo tiempo, ¿sí? Porque esto siempre aparece en Gehrig, y lo hereda de Hegel, obviamente. O sea, se vuelve distinta, sí, pero a la vez se vuelve idéntica a sí misma también. Ujú. O sea, se vuelve distinta y diferente a la vez. Entonces, eso lo trata en ese ensayo, que es un ensayo mucho más complejo. Ahí ya lo veremos. Pero bueno, terminamos con este párrafo, esta parte en específica. Nos saltamos a otro elemento. Dice Giegerich, debido a la identidad del hombre con el mundo, con las cosas que lo rodean, con las palabras habladas y los actos rituales realizados, los rituales y sacramentos podrían ciertamente funcionar, pero por supuesto no funcionaron en nuestro sentido subjetivo moderno, proporcionando altos sentimientos personales y cosas por el estilo. El efecto también era objetivo. El ritual tenía incluso su efecto de manera autosuficiente y objetiva, dentro de sí mismo, y el hombre participó de este efecto beneficioso al estar inmediatamente conectado o sintonizado con la lógica objetiva invertida en el ritual a través de esa identidad objetiva, a través de una especie de cordón umbilical no cortado. Ujú. O sea, en principio, el que hace todo esto en el acto ritual, el ritual y el mito van juntos en algún punto, es decir, el ritual no es otra cosa sino la compulsión del propio mito, es la realización in situ del mito como una conducta en sí. Entonces, cuando el ritual aparece, el hombre no lo hace en principio para sí mismo, o sea, no lo hace por un beneficio propio, como ahorita sí nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos aprender de los mitos y decir, o sea, puedo aprender del mito de Apolo y Dafne, por ejemplo, acerca de la incongruencia de seguir un amor que no me corresponde, ¿no? Yo puedo decir, o sea, no debo de hacer eso, no debo permitir eso, lo que es lo que me enseña el mito, o cualquier cosa, ¿no? Es decir, me enseña algo en ese sentido. Bueno, en el tiempo mítico, el mito no le enseñaba nada a nadie, es decir, no era una lección o una clase que se le daba al hombre. El mito hablaba acerca de su propia estructura. El mito era la recreación constante en forma narrativa de la estructura mítica como tal. Y el hombre, ¿sí? Se podía beneficiar indirectamente de esta situación, ¿sí? De tal forma que este contacto continuo con el mito, en el cual estaba encerrado también, y el rompimiento posterior le permitió, digamos, interiorizar el mito para poder expresar una forma de la conciencia distinta a la que en algún momento había expresado. Pero el hombre es expresión, es decir, o por lo menos vía de expresión. Ajá, así como dice Nietzsche, que el hombre, perdón, sí, que el hombre es el puente entre el animal y el superhombre. Ujú. Entonces, en ese sentido, sí, el hombre siempre ha sido un puente. El hombre siempre es un puente en este punto. sí, sí, Y dice Gigari, que termina este párrafo diciendo que está conectado a través de un cordón umbilical no cortado. Y esto hace referencia a esa idea de la que nos va a hablar Gehrig, de que el hombre en el tiempo mítico es un hombre no nato, un hombre que todavía no ha nacido a sí mismo, tiene que nacer todavía. Ujú. En cambio, nosotros ya lo hemos hecho y ese nacimiento tiene un precio.
Sí, oiga, hermano, yo estoy a nada que le sacó beneficios al mito del capitalismo. Sí, pero iba a argumentar un poquito de lo que vos estás mencionando, y era que el ritual era la vivificación del mito en su máxima expresión, dicho de otra forma. Es decir, que cuando, o sea, que lo que hacía en este caso, la conciencia mítica a través del sujeto era reflejarse en su estadio más alto. Y eso era lo más, como lo más, lo que más a mí me parece como llamativo, porque no era que el antiguo decía, ay, sí, yo voy a hacer entonces este mito, porque bueno, vamos a ver qué ganancias me da, a ver si llueve, a ver si así, sino que era la vivificación de lo que se hacía en su máxima expresión. Y no importa lo que haya que sacrificar, porque recordemos que en las mismas connotaciones griegas, ya no lo dice Bunker, también se sacrificaban niñas, se sacrificaban niños con tal de poder estar a la altura o poder reflejar eso en su máxima expresión, que ni siquiera, como decir, ni lo expresan ni lo porque todavía no están en ese lugar todavía abrazados por esa conciencia mítica que estaba ahí, pero que ellos ni estaban diferenciados de ellas, decir, pero yo por qué voy a matar, yo por qué voy a hacer esto, yo por qué voy a hacerlo uno, no, nada, hacer lo que en función de lo que toca vivir y lo que se imponía en esa época, lo que nosotros podemos elegir ahora, bueno, pero ¿por qué voy a matar? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué el mito tal cosa? ¿Por qué lo uno? Ya podemos preguntarnos. Anteriormente, cuando se estaba dentro de esa conciencia mítica, como vos decís, era sino un actuar compulsivo, era un actuar en función de del mismo mandato que se imponía y pare de contar. Exactamente. Muy bien, entonces seguimos con este. Ya termina en este párrafo Gigeric de hablar acerca de las características de esta conciencia mítica y del hombre imbuido dentro del mito mismo. Sí, el hombre, digamos, encerrado en la propia conciencia mítica. Ahora ya no, ahora el mito está encerrado en la conciencia lógica, pero ya no estamos en el mito. Antes sí lo estábamos. Por eso esta relación interesante con el mito y por eso también la falta de sentido que a partir de, por ejemplo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó a ser patente em, en la propia percepción del hombre ante sí y ante el mundo. Ujú. Este ser en el mundo, que es el hombre, este ser arrojado al mundo, implica ya un sujeto que ha dejado de tener, digamos, o, perdón, de estar identificado con su propio destino, identificado con quién es, identificado con un sentido particular. Ahora está solo completamente y esta soledad lo carcome. Y, digamos, en parte, muchos de los esfuerzos modernos que acaban en una corrupción constante de la propia esencia del hombre, implica la necesidad por abandonar este sentimiento de soledad. Ajá, el nihilismo en sí mismo, ¿no? Pero recordemos que, como decía Nietzsche, el nihilista cabal, ¿sí? No es el que se aleja no es el que se aleja del nihilismo, sino el que más bien lo asume como una realidad, lo asume como un destino. Es el que una vez alejado del centro, ¿sí? Dice él, se acerca a la X. Ujú. Es decir, está hablando de un mapa específicamente. Entonces, antes estábamos en el centro, pero ahora somos capaces de poder ir hacia la meta en el propio mapa. Esto es el nihilismo en sí. Ujú. Es el sacarnos de este centro, el despojarnos de nuestra propia centridad, podríamos decir, carácter de ser centrales, como lo fue en algún momento este, el, 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 el heliocentrismo, por ejemplo, ajá, para poder romper ese contenimiento en el que nos encontrábamos y permitir que vayamos hacia otro lado, en donde el sentido ya no es necesario como tal. Ujú. Sí. Bueno, así, Sí, que en eso que vos estás diciendo que el nihilista acabado o el nihilista activo es que sabe que la solución es el nihilismo mismo, no es ni
ni meterle valores, ni mitos, ni referentes, sino sabe que el compromiso que tiene es con el nihilismo mismo que está ahí, porque sabe que no hay otra cosa y eso es lo que tiene enfrente, ese devenir constante que se está haciendo. Dicho de otra manera, darse cuenta que está comprometido con la realidad que le compete en el momento presente. Exactamente, exactamente. Es un compromiso con ello. Y bueno, y esta actitud, yo, si la ponemos así como tú la dices, pues nos incumbe a nosotros como psicólogos y como psicoterapeutas, ¿no? Decir, ¿cómo yo, psicoterapeuta, voy a abordar un fenómeno si no estoy comprometido con el fenómeno? Ujú. Si no estoy comprometido en el sentido de que el síntoma que se me presenta, la dolencia que está ahí frente a mí, la queja del paciente no es también algo con lo que yo me pueda comprometer. Y cuando yo me comprometo con algo, o sea, no, es decir, no lo desvalorizo, ¿no? No lo convierto en algo que no tendría por qué ser, sino el compromiso implica la apertura completa de mi propia mentalidad, de mi propio pensamiento hacia el pensamiento del otro. Ujú. O sea, el compromiso implica eso. Eso al final, John, es el amor, ¿no? El amor es abrirte completamente al otro y permitir que el otro te vulnere en tu vulnerabilidad. Ujú. Entonces, si uno este, lleva siempre una protección, una carcasa para poder relacionarse con el otro, ¿no? En este punto. Entonces, obviamente se evita mucho sufrimiento, se evitan muchos elementos discordantes, pero tampoco se está en relación con el otro, ¿no? Sí, Y, y es... No, sí, dale, 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 qué pena, qué pena, qué pena, dale, perdón, dale. y ya al final, esa relación amorosa que tengo con el otro es precisamente lo que nos está sugiriendo aquí Gehrig, que necesitamos hacer como psicólogos frente al fenómeno que tenemos ante nosotros. No juzgarlo de primera mano o no encerrarlo en valores morales determinados por una ética de la cual no sabemos si todavía es procedente, y asumir la propia necesidad del fenómeno que está frente a mí. Entonces, sencillo, si yo tengo un sueño frente a mí, yo no me pregunto cómo tengo que interpretarlo, ¿no? Yo no me pregunto qué tengo que compensar en ese sueño o ese sueño qué está diciendo acerca de la necesidad del sujeto por ser distinto o por cambiar. No, o sea, cuando se me presenta un sueño, yo lo único que tengo que hacer como terapeuta es aceptar al sueño tal como es. Ujú. Es la diferencia, por ejemplo, que hizo Jung ante la interpretación del sueño de Freud, ¿no? Freud veía en el sueño, interpretaba de acuerdo eh, a una visión detectivesca del propio sueño. El sueño guarda detrás de sí elementos reprimidos que tienen que ser rescatados a través ay, ¿cómo le llamaba Freud? Ya se me olvidó. El eh, La vía de regia la, del inconsciente. no, la asociación libre. A través Ah, de la la, asociación. a través de la asociación libre, el sujeto iba, digamos, siguiendo la catexia de la propia pulsión reprimida a través de las imágenes del sueño. Entonces era como un investigador que va a la casa de lo que hay detrás de las imágenes del sueño. Pero para Jung la diferencia estribaba en que el sueño era todo lo que había. O sea, no había que ir detrás del sueño. O sea, no había que interpretarlo más allá de sí mismo. El sueño es su propia interpretación. Entonces, en este sentido, el sueño se interpreta a sí mismo. El sueño ya es una interpretación. Porque yo tengo que interpretarlo, porque yo tengo que ver una lección dentro del mismo sueño, o porque yo tengo que ver un objetivo en sí mismo. El sueño es su propio objetivo. Lo que necesito hacer como psicoterapeuta es estar abierto, posibilitar la apertura de mi pensamiento ante el sueño como pensamiento en sí mismo. Es el diálogo del concepto consigo.
Entonces, pues esto realmente es un cambio radical para quien diga que cómo se puede aplicar esto, que cómo se puede aplicar lo que diga, lo que dice Gierig, pues he ahí un ejemplo muy sencillo. Sí, o hasta incluso cuando, por ejemplo, dentro del campo de lo junguiano ya van con la preconcepción que el sueño habla de un complejo, o inmediatamente encuentran un símbolo, que a mí me llama mucho la atención, ¿cómo así? O sea, que tú ya vas al sueño y estás encontrando símbolos, pero ¿qué símbolos supuestamente son? Ay, es que aparece una mujer, ¡pan! El símbolo del ánima, el símbolo de la madre o el símbolo de tal cosa. O sea, en el mismo, en la misma psicología junguiana hacen lo que pasó también en el psicoanálisis freudiano, pero de otra forma, literalizar, reducir el sueño a símbolos y entonces, pero no hacen ya por lo que nos plantea también un poco Hillman, que si tienes al frente una imagen, la imagen es toda su expresión, la imagen lo tiene todo dentro de sí misma, entonces no tiene nada oculto, porque Hillman va a decir entonces de que la imagen no oculta nada, no guarda nada, aproxímate a ella, hay que hacerle alma y mirar hacia y devolver la imagen a ella misma, no a ni al sujeto, ni a mi necesidad, ni a mi individuación, ni me voy a mejorar, me voy a curar, o esto es un sueño premonitorio. Aunque sea premonitorio, yo siempre decía, hay que tratar el sueño siempre presente, en el presente. Pero entonces, es que el sueño es premonitorio, de compensación, un sueño reactivo, cosas. Es decir, ya van con categorías prefijadas, ya van con categorías materialistas en función de esto, de lo que dice el sueño o cómo lo quieren categorizar o lo quieren teledirigir. O sea, no dejar que el sueño se vaya haciendo a sí mismo, sino teledirigirlo a lo que le tenga que decir al sujeto. Indivíduate, conócete, sé mejor persona, compénsate. Inflación egoica. Ujú, ujú. Y eso les Así, choca y lo hacen y les choca. exactamente. Sí, entonces, bueno, ahí, si ustedes quieren profundizar un poquito más en esa situación, yo les recomiendo muchísimo esa conferencia que dio John el día domingo, ¿verdad, John? Ah, sí, el día domingo. Acerca del sueño, ¿cómo se llamaba? Eh, espere que aquí la estaba por aquí mirando que ya se me había olvidado. Espere que ya le voy a decir aquí que como como la psicología imaginal y su aproximación a los sueños, desliteralizando la práctica y la comprensión de los sueños de la psicología analítica. Exactamente, totalmente recomendada. Yo la vi y me pareció que aclara mucho acerca de de esta visión materialista del sueño y cómo desde la propia psicología, específicamente la psicología junguiana, se trata del sueño como si fuera un objeto, como si fuera un elemento para comerciar, es decir, Mm, una moneda de cambio y mm, se deja atrás la naturaleza misma del sueño ah, como una expresión de la propia alma, tal como la hemos venido manejando hasta aquí en este momento, es decir, como un contexto autónomo en el cual el alma habla habla sobre sí misma a través de las imágenes del sueño, siendo las imágenes del sueño no otra cosa sino el préstamo que hace que toma el alma de la vida cotidiana del sujeto. ¿Sí? El alma utiliza a las imágenes, como decía Hillman, de las personas con las que convivimos por la tarde para hablar acerca de sus propios procesos de relación consigo misma, pero no habla acerca de nosotros. Y eso es muy importante. La conferencia la pueden encontrar en la página del Instituto Eleusis. Sí, recuerden que hasta hace un tiempo ahí también yo daba algunas conferencias, después por situaciones personales nos separamos, pero John sigue activo ahí y hubo unas jornadas acerca de, de los sueños, ¿sí? Del análisis junguiano de los sueños, de la cual yo solamente puedo recomendar esta de John, ¿sí? Y la de nuestro amigo el maestro Luis Orozco, ¿no? Otro gran estudioso de la obra de Giegerich. Entonces, bueno, entonces, eh,
bueno, ahí está el comercial, John. Pero me parece importante que vean esa conferencia que hiciste. Yo creo que sintetiza mucho de esta situación. Bueno, seguimos entonces. Pero hubo un tiempo, sigue diciendo Giegerich, en la antigua Grecia, y aquí ya vemos el punto de diferencia, como así como en el antiguo Israel, entonces estamos hablando de Grecia y de Israel. Me limito aquí a estos dos lugares más importantes para la cultura occidental. Un tiempo en el que esta identidad, la identidad de la conciencia consigo misma en la imagen, se disolvió y tuvo lugar una abstracción de esta inmediatez. En Grecia, la mente se apartó de la experiencia inmediata, concreta, sensual, imaginaria, y se volvió consciente de sí misma, en contraposición al entorno, estableciéndose así como una conciencia. Ujú. Déjenme ver. Mm, Ok. Este fue el despertar inicial de la conciencia razonable, o de la conciencia pensante, de su letargo anterior, el alejamiento radical de lo que Hegel llama el sentido interior, y por lo tanto, el paso del mito, al logos, y por lo tanto, al hombre filosófico y metafísico. En lugar del conocimiento, era ahora la mente, la conciencia posterior, y el conocimiento era el conocimiento sobre el mundo que ahora era realmente, perdón, eh, un cara a cara con la misma mente. Ujú. En este nuevo modo de ser en el mundo, lo que la conciencia tenía que empezar no era el conocimiento, sino las ideas sobre el mundo, suposiciones, hipótesis, imputaciones, que podían ser verdaderas o falsas, es decir, eran en principio cuestionables y por lo tanto requerían un logón di donai, una contabilidad racional y una verificación, ya sea racional o empírica. De repente, la conciencia se había convertido en ella misma responsable de lo que pensaba que era verdad. Tenía que pensar. La verdad residía así en las ideas, posiciones de la conciencia, si correspondían a la realidad, y sólo en ese caso las ideas se convirtieron en conocimiento. Entonces vean la importancia de lo que sucede aquí. O sea, este momento del que habla Guillermo, obviamente no es, o sea, no pasó de un día a otro, o sea, no una mañana ya la conciencia era completamente distinta, sino más bien con el paso del tiempo, y a esto nos referimos cientos de años, la conciencia fue saliendo de sí misma y observándose a sí misma por medio de la reflexión. Ahora la conciencia puede reflexionar acerca de sí misma y como tal ya no está encerrada en las imágenes. El hombre relacionado con esta conciencia ahora puede, digamos, utilizar a las imágenes como conceptos o como formas preconceptuales a través de las cuales entender el mundo. Y por lo tanto ahora tiene interacción con el mito y puede pensar el mito y puede pensar el mundo. Y ahora el sujeto puede preguntarse a sí mismo acerca de la verdad o cuestionar acerca de la naturaleza de estas imágenes que están ahí. ¿Sí? Si ustedes, o sea, yo estoy pensando en este momento, por supuesto, en la filosofía. O sea, la filosofía es precisamente la consecuencia de este rompimiento con la propia imagen. Porque la filosofía entonces ya empieza a cuestionar el mundo en donde estamos y a preguntarse por qué las cosas son como son y no son de otra forma. Ujú. Entonces, este discernimiento y esta crítica no pueden existir en un mundo ritual. ¿Sí? Los pueblos rituales no tienen filosofía. No hay. O sea, por eso me parece un tanto ridículo, John, cuando
se alude a la sabiduría de los pueblos antiguos y toda esa situación, ¿no? Los pueblos antiguos, su propia sabiduría era la sabiduría del contenimiento en la imagen, era la sabiduría del estar contenidos en un mundo mítico. No tenían por qué preguntarse. Obviamente, ellos estaban, digamos, como en el paraíso hasta cierto punto, ajá, o sea, como en un momento, digamos, continuamente, este, ay, se me va el término, continuamente luminoso, ¿sí? Porque la relación con el mundo es una relación inmediata, es decir, no hay mediación entre ellos y el mundo, no hay mediación entre ellos y el alma, no hay mediación entre ellos y las imágenes, están absorbidos por ellos mismos. La crítica solamente puede surgir una vez que la mediación aparece, es decir, que la conciencia se observa a sí misma como un otro y puede reflexionar sobre sí. Pero en ese momento, entonces, ya no hay seguridad. En ese momento ya no hay, digamos, la ingenuidad prístina de los pueblos antiguos y la sabiduría que nosotros aludimos en ese punto se ha disuelto completamente. Se ha disuelto y gracias a esa disolución ahora podemos entender el mundo de una manera más compleja hasta cierto punto. Ujú. Entonces, regresar otra vez a esa conciencia prístina en donde el sujeto está seguro de su relación con el mundo, o sea, no se puede y ni sería lo recomendable. Tendríamos que volver a un momento en donde nuestra propia identidad se disolviera completamente en el mundo que queremos, con el que queremos sentirnos identificados. Y el asunto es que en esa, cuando el hombre que estaba en ese caso mítico, abrazado por esa imagen que no estaba cortado, cordón umbilical todavía, es que ni siquiera había preguntas si las cosas eran verdad o no eran verdad. Vivían en función de eso. O sea, fíjate que anteriormente, o sea, no había el cuestionamiento, esto será verdad, esto será mentira, esto significa una cosa, esto significa la otra, y hasta incluso ni siquiera se preguntaban si esto, ay, esto es un símbolo, esto significa tal cosa. Porque hay un problema también donde se piensa que en realidad fue primero el símbolo y no es cierto, no fue primero el símbolo, primero fue la imagen. Y en este sentido, entonces, ellos ni siquiera se preguntaban eso porque están absortos en eso. Fue cuando la conciencia se pudo verse reflejada en sí misma, se salió de sí misma para ponerse enfrente cara a cara, fue que pudo preguntarse por ella misma, reflexionar, mirar qué es y no es, y hasta mismo el mismo sujeto, pero esto será verdad, esto no será verdad. O sea, en ese momento es que se da en esa función del mismo pensamiento, de la misma reflexión. Antes no, antes ellos no veían eso ni se preguntaban, no me para qué. Exactamente, exactamente, ¿no? Y bueno, todavía hoy tenemos narraciones y recuerdos míticos de esas épocas. Por ejemplo, recuerdo, mm, recuerdo, por ejemplo, esa, eh, eh, ¿qué será? Eh, la invención mítica, podríamos decir, porque ya no es un mito como tal, el mito no se inventa, no lo inventa nadie, el mito es un surgimiento espontáneo de una imagen narrativa sobre sí misma. Entonces ya no podemos inventarlos. Ahora lo que hacemos es inventar literatura mítica, o sea, literatura que tiene que ver con un recuerdo de estos elementos. Y me acuerdo de esa visión que tiene Carlos Castaneda acerca de el destino de cada uno de nosotros. Él alude que en el universo, ¿sí? O sea, en una forma metafísica, hay una gran águila y todos venimos o somos digamos, emanaciones de esa propia águila. Entonces, cuando nacemos, nosotros somos, me parece, si más no recuerdo, eh, eh, envueltos en una especie de huevo, ¿sí? Podríamos decir, de coraza, que tiene un breve orificio a través del cual nosotros vemos el mundo. Ese orificio es fijo, ese orificio no puede
ser transformado, sino que a través de el propio conocimiento de uno mismo, que es a lo que este, Castaneda podría llamar la vía del chamán, ¿sí? El chamán, el hombre de conocimiento, puede, digamos, eh, actuar sobre este propio orificio, cambiarlo de lugar, quizás agrandarlo y de alguna manera expandir su propia visión del mundo y del universo. Cuando morimos, ¿sí? Los hombres comunes, los hombres que no hicimos ese trabajo, regresamos otra vez al águila y somos absorbidos por ella Sí. misma. Los hombres, los chamanes, en cambio, pueden regresar al águila y permanecer, ¿sí? Digamos, conscientes de sí mismos en compañía de la misma. Bueno, esta imagen es Sí, interesante. vamos a que nos van a traer el águila otra vez, parcero. Esta imagen es interesante, pues porque nos remite a esa situación, es decir, o sea, lo que nos está vendiendo Castaneda, obviamente, en ese sentido, es una eh, Una especie de reivindica, paraíso. reivindicación, ¿sí? De este proceso mítico del que nosotros provenimos. Es otra vez el vendernos el paraíso perdido. Entonces, la recuperación del paraíso perdido, que también está presente en otro de los grandes mitos, ¿sí? Ya digo mitos, imaginen una comilla en la palabra mitos de la era moderna, que es el progreso. Es otro de los grandes mitos que tiene la misma naturaleza. En algún momento el hombre evolucionará tanto que vivirá en el paraíso. Ujú. Sí. Voy a leer algo que hice en función de eso que hemos venido estando hablando. Esto lo conversaba con Alevica esta mañana y me mandaba este testigo. Esto A ver, está en el volumen 4 en El alma siempre piensa. Entonces dice lo siguiente. El equivalente funcional a lo que los mitos y rituales y símbolos fueron para las personas en la antigüedad sería lo que hoy es lo grande, es decir, lo que informa nuestra cultura moderna en lo profundo, las filosofías, el conocimiento científico, nuestras ideas políticas determinadas, las grandes creaciones artísticas y literarias, la existencia de las instituciones de periódicos y televisión, no lo que se escribe en los periódicos y muestra en la televisión, etcétera. En resumen, la lógica de la vida moderna, este es el equivalente moderno a los antiguos mitos. Como todo eso, uno se movería a un nivel comparable y en el momento en el que uno se mantuviese fiel en este nivel, en el tiempo, el problema psicológico se revelaría naturalmente a sí mismo como un problema de forma lógica, la historia del alma como una metamorfosis. así es, exactamente. Ujú. Y como ven, o sea, esto que nos está leyendo John tiene en sí mismo otra vez la misma estructura narrativa del propio mito, pero ya no es el mito y ya no está atrapado en la propia imagen mítica, sino al contrario, tiene ahora una forma lógica y bajo ese y en ese contexto estamos atrapados por ello. Ujú. Es la lógica de la narrativa en Facebook, es decir, este proceso que nos atrapa y que nos convierte a todos en usuarios, ¿no? El próximo, el ya presente y próximamente omnipresente metaverso, por ejemplo, Eso te iba a decir yo, eh, el eh, de metaverso, tremendo, tiene, ¿no? tiene esta misma connotación, es una mutación propia y constante de la propia, del proceso mítico. El mito ya no existe, pero, como decía Salustio, ¿sí? Acerca del mito, pero siempre está. Ujú. O sea, siempre funciona como un modelo a través del cual el alma se piensa a sí misma. Pero eso no quiere decir que el alma se piense como mito, Sí, sino que el mito está integrado en el propio pensamiento del alma sobre sí misma. sí, tremendo. ¿Ya compraste tierras en el metaverso? Tierras en el metaverso, ¿no? ¿De quién es? No, que Ah, es ya, que ya, ya ya, hay ya. metaversos, Sí, que sí, ya le sí. venden a usted tierras virtuales y todo. Y yo dije, ¿qué hay? Sí, sí es cierto, ¿no? No, pues hay que apartar
nuestro ranchito ahí, ¿no? ¿Cierto? Para que nos encontremos ahí. Imagínate cuando ya en el metaverso vendan libros, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Vamos a ser Yo le, clientes. yo le iba a decir ahí nuestros avatares, a nuestros avatares, yo diciéndole, ya mismo nos encontramos a ir para hablar de la vida lógica del alma, por ponerle un poco de humor, pues que estamos hablando del metaverso. ¿No? Pues Sí, porque la eso verdad. ya, espérate en unos 5 años y verás eso cómo va a estar de avanzado. Sí, quién sabe, ¿eh? O sea, yo no me imaginaba hace 10 años estar atado a un aparato, celular, a un teléfono día y noche, ¿no? Y pues ahora prácticamente uno no puede vivir sin esto. Entonces, Sí, por la eso, vida es muy rápida. sí, y por eso se acaba el matrimonio. Vidas. Así es, muy bien. Seguimos entonces. Sigue diciendo Gigerik. Arriba, ya vimos ejemplos del surgimiento de una identidad con el mundo en otras áreas. El ejemplo de la forma de las narrativas, que pasó de un verdadero mito a las obras poéticas de Homero y Hesiodo. Y el ejemplo del estatus de las esculturas, donde notamos el cambio de yo soy Chares a yo soy la imagen de que ocurría en Ática. Otra ilustración plástica del paso de la inmediatez anterior a la abstracción es la invención y creación de un mapa de la Tierra por parte de Anaximandro. ¿Mm? La posibilidad de un mapa requiere una mente, perdón, la posibilidad de un mapa requiere de una mente que lógicamente se haya distanciado y se haya posicionado muy por encima del mundo y por lo tanto haya reducido a la tierra a un momento o contenido sublime de su conciencia, un modelo del mundo a pequeña escala y aerodinámico. La mente debe haber tenido el poder de abstraerse de todos los detalles reales y minuciosos de las impresiones sensoriales, imaginales inmediatas, para darnos solo la estructura o esquema general y junto con ello una visión general junto con ello, una visión general del todo. Esto también implica que la mente se había elevado a la noción abstracta de la Tierra, había evaporado y condensado la variedad sensual de la realidad en una idea conceptual de ella, un cambio que finalmente culmina con la llegada de la mente al concepto absolutamente abstracto del ser, el concepto básico de toda metafísica. También implica que el mundo real, cara a cara a la conciencia, es, como sensualmente, visible y accesible, ya no inmediatamente idéntico a la concepción mítica imaginal, arquetípica del mundo. Más bien, en principio, se ha reducido a un mundo empírico, fáctico, aunque en la práctica, especialmente en los primeros tiempos de este nuevo modo, todavía estaba envuelto en muchas prendas míticas, que de hecho solo podían ser despojadas con el paso del tiempo. Sí, por lo tanto, no hay como les había dicho, no hay un salto, digamos, inmediato, sino hay un proceso, se da un salto en la propia conciencia, pero el hombre va detrás de la conciencia. Como, como, como a Hegel le gustaba decir, el ave de Minerva vuela al atardecer. Entonces, el conocimiento siempre ocurre después de que la conciencia ha llevado a cabo el acto de volverse contra sí misma. En este sentido, entonces, para que nosotros, o para que Anaximandro más bien, o hombres como Anaximandro, hayan podido eh, mm, observar al mundo de tal manera que pudieran hacer una representación del mundo, quiere decir que para ellos el mundo ya no era una imagen, sino el mundo era un concepto. El mundo era un concepto que se podía representar, un concepto que se podía transformar, que podía cambiar y que podíamos nosotros de alguna manera pasar a un plano y hacer un símil del mismo de tal forma que entendamos que este símil es a su vez una imagen de ese otro mundo. Ambos, ¿sí? El mundo como tal y el mapa están mediados
por un tercero que es un concepto. O sea, muy platónico este asunto, pero no en el sentido de Platón, es decir, no allá en la metafísica, sino en sí mismos, ambos guardan dentro de sí mismos el propio elemento conceptual, el mundo, ¿sí? Cuando hablamos del mundo, la imagen del mundo, pero también el mundo real, no son otra cosa sino representaciones de ese concepto. Ujú. Y ahora para nosotros también, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la naturaleza y del retorno a la naturaleza, ya no podemos nosotros retornar a la naturaleza realmente, porque ya no podemos estar imbricados como los animales, por ejemplo, dentro de la misma conciencia natural, sino que ahora hablamos del concepto de naturaleza. Y eso es importante. Es importante porque entonces nosotros ya estamos separados del mundo y de la naturaleza, de estos elementos, estamos separados de forma en la construcción de la propia conciencia ante sí misma. La conciencia ahora se ha vuelto conceptual y por lo tanto, lo que nosotros llamamos naturaleza, lo que nosotros llamamos mundo, lo que nosotros llamamos nosotros, no son sino conceptos. Con eso cuando dicen a uno, conecta con la naturaleza, te has alejado de la naturaleza, pues hombre, ¿cuánto hace que estamos lejos de ahí? Y en relación a esto que vos decías de Anaximandro, yo también quería apuntar algo y es el mismo hecho que se podía pensar el mundo. Ujú. Y eso es lo que posibilita precisamente la construcción de este mapa de, como tal de que nos está hablando Gigerich y especialmente lo que hizo Anaximandro también en su momento, porque es ahí donde se posibilita eso, porque es conciencia del mundo y es conciencia de sí misma, no es conciencia de otra cosa, englobada en el concepto, porque es el concepto ahí lo que posibilita poder representar el mundo. Ujú, ujú. Antes, el antiguo, el mítico, no representaba el mundo, no lo ubicaba porque estaba adherido a toda esa logia, a ese movimiento mítico, estaba adherido y entonces a ese movimiento de la naturaleza. Entonces, ¿qué iba a decir? Esta es la representación del mundo, gusto tal cosa, porque todavía la conciencia en ese estadio, para poder hacer esa representación del mundo, tiene que separarse de ella misma y salir de ese estadio místico. Exactamente, exactamente. Muy bien, sigue diciendo Giegerich. Anteriormente dije que el hombre anterior se había experimentado a sí mismo como un hilo tejido en el tejido de la naturaleza, ¿sí? El poder recién adquirido de la mente para abstraerse de la realidad sensual y marginal de la naturaleza presuponía que ella, la mente, ¿sí? Y aquí hace Gigerick una aclaración, no las personas, la mente, no las personas. Lógicamente, como mente, se había desgarrado, arrancado de esta tela para ganar una postura, ujú, cara a cara. Debe haber tenido lugar una negación radical de esa inmersión primaria de la mente en el mundo natural, que había encontrado su expresión adecuada en el mito, un divorcio de su unidad simpática y simbiótica con la naturaleza. Ujú. Y en la voluntad y la fuerza para realizar este divorcio, em, cortando así, por decirlo, en su propia carne, la mente entró en sí misma. El lugar de la verdad o el conocimiento cambió de la naturaleza a la mente. Por lo tanto, esta transformación no es una transformación tampoco sencilla, o sea, no es algo que ocurra de manera alegre, sino ocurre y ocurre en medio de un sufrimiento continuo de la propia conciencia sobre sí misma, porque obviamente la conciencia en un estadio particular, digamos, ya tiene todas las necesidades de ese propio estadio sobre sí mismas. La contradicción a la que se va a enfrentar la enfrenta a una transformación que implica, sí, y esta es una imagen constante en Gehrig, la desmembración de sí, el cortar su propia carne para poder salirse de ese entramado en el cual está ya, o sea, ya tiene su lugar como tal. Pero una vez que se sale de ese entramado, pues obviamente el peso de la soledad o el peso de estar frente a sí cae sobre la propia conciencia. Esto, obviamente, nosotros estamos hablando de metáforas, estamos hablando
la forma en que nosotros entendemos este proceso. Pero en la transformación de la conciencia, pues implica la continua búsqueda de una estabilidad dentro de sí misma, o sea, de una búsqueda de esa estabilidad perdida que estaba ya en un estadio anterior y que ahora ya no está presente. Entonces, em, eh, este proceso, ¿sí? Implica un perder la propia posición, ¿sí? Cortar la rama sobre la que se está sentado y absorber el precio de la caída, asumir el precio de ser algo distinto. En otro texto, Giegerich, por ejemplo, en el psicólogo como predicador del arrepentimiento, un texto que a mí me encanta, pone una metáfora, ¿no? Es como el joven, ¿sí? Que sale de la casa de los padres. Eso sale y eso implica pagar un precio. O sea, ahora tiene que mantenerse a sí mismo, tiene que vivir bajo su propio techo y tiene que hacerse cargo de sí. Ya no puede vivir de la caridad, podríamos decir, o de la ayuda de los padres. Ahora tiene que volverse autosuficiente. Y esto no es cómodo, ¿sí? Al principio, pero más tarde uno no podría regresar a ese punto. Lo cual me recuerda, ¿sí? Aquello que decía San Agustín cuando le hablaban acerca de la niñez. Él, eh, a pesar de que decía que la niñez era algo maravilloso, también decía que preferiría morir, ¿sí? A volver otra vez a ser niño. Obviamente, porque sería, digamos, o sea, una vez que uno ya ha salido de ese proceso, o una vez que la conciencia ha salido de ese proceso, no puede regresar otra vez a lo que era. Ujú. Sí, volver a eso sería un poco como la locura, pienso yo. Así es, así es. Es que y el asunto ahí, por ejemplo, de lo que nos está comentando también Gigerich ahí, es que ese precio constantemente es violento para ella misma. Es violento, es abrupto. ¿Por qué? Porque esa es la propia condición en que la conciencia tiene a sí misma para desgarrarse y dar paso y dar un salto a otra forma de entenderse a sí misma. Porque nosotros pensamos entonces que en su momento, tanto cuando la conciencia también fue cristiana, que en su momento fue importante también, pero recordemos que, como nos lo ha comentado también Gigerich en otros textos que nosotros le hemos hablado un poco, o sea, que ese desbremiamiento constantemente sobre ella misma es lo que le va a posibilitar dar un salto, verse desde otra posición, desde otro lugar, desde otra forma de entenderse a sí misma, de otra forma de avanzar. Si no hay ese desgarramiento sobre ella misma constantemente, entonces no hay avance hacia adelante. No hay posibilidad de que ella en sí misma vaya, vaya haciendo esos saltos de un momento a otro, de un estadio a otro. Por eso es fundamental y por eso es cruel, es que eso es muy, muy duro. Por eso este texto que ya está en el español, por eso la violencia del alma con ella misma. Así es, así es. A pesar de eso, hay un montón de movimientos revivalistas, incluyendo una gran parte del junguianismo. Sí. El alma bonita te guía, te lleva. Así es exactamente, ¿no? Muy bien. Ahora, sigue diciendo Giger que parte de todo este nuevo desarrollo es la invención de la idea y el sentimiento de culpa, que hizo posible y necesario el trágico sentido de la vida. La culpa es un concepto que no tenía lugar en el estatus mitológico de la conciencia. ¿Cómo podría haberlo hecho si el hombre existía en una identidad con el mundo? Puede haber errores, movimientos incorrectos, contaminación, pero no culpa en un sentido moral. Asimismo, el concepto de castigo es incompatible con el modo mitológico de ser en el mundo. Lo que nos parece un castigo fue en realidad una iniciación en la verdad del acto de la persona.
la consecuencia última del curso de los acontecimientos que comenzaron con ese acto con el que el hacedor salió de la esfera humana protegida y transgredió en el reino de los misterios, lo luminoso, el tremendo. Ujú. Entonces recuerden ustedes que cuando en la conciencia chamánica, por ejemplo, ¿sí? Y ahora sí estamos hablando de los verdaderos chamanes, no de los chamanes modernos, sino de los chamanes, por ejemplo, esquimales. El chamán, en el momento en que se convierte en chamán, cuando entra al otro mundo, cuando entra en contacto con el mundo de los espíritus, es desgarrado, es completamente vuelto de cabeza. O sea, vuelto de cabeza no quiere decir solamente volteado, sino más bien es lo que estaba dentro se vuelve lo de afuera. Sus huesos son rotos, sus ojos son arrancados de las cuencas, y en lugar de los huesos se le ponen digamos, metales que hacen su cuerpo más resistente, se le pone una piel nueva, se le ponen ojos nuevos que pueden ver otra cosa, cosas diferentes. Ujú. Esto no es un don, o sea, no es algo que se le dé como un premio, o sea, no es algo que se le dé porque es el más capaz de todos, sino más bien es un papel para el que nació. O sea, los espíritus lo eligieron incluso antes de que él naciera. No hay una posición, digamos, o sea, no hay una elección del propio chamán para su destino. El destino lo elige a él y no tiene más que poder absorberlo, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, acá en México, en la cosmogonía, perdón, en los rituales precolombinos, por ejemplo, había un famoso juego de pelota, no recuerdo cuál era el nombre en náhuatl del juego de pelota. Pero bueno, a diferencia de nuestros juegos de pelota, ajá, en donde el ganador se lleva la copa de oro y el perdedor se lleva la derrota, aquí los ganadores, el premio, podríamos decir, de los ganadores era ser sacrificados, ¿sí? Los ganadores eran sacrificados, eran muertos todos ellos. Entonces, vean la lógica, la lógica cómo cambia y cómo es distinta a nuestra propia concepción del mundo. No hay digamos, no hay lugar para esta posición crítica sobre la propia necesidad. Lo que para nosotros sería un castigo, para ellos es un destino y por lo tanto la culpa no puede existir en ese sentido. Ujú. Sí. Obviamente en los mitos va a aparecer más adelante la culpa como un proceso a lo mejor de arrepentimiento de algún personaje, pero ya una vez que encontramos la culpa dentro de los mitos, entonces podemos saber que ese mito ya no es un mito, o que ese mito no nació, o por lo menos que esa versión mítica ya no nace dentro de una conciencia mítica. Sí, porque es que anteriormente que, por ejemplo, si es que la culpa es en ese momento cuando la conciencia ya se ha hecho frente a sí misma, pero antes no había culpa porque cuando matan y sacrifican a los niños, ¿qué culpa había ahí? Ninguna, ninguna porque no había un ente acusador, para hablarlo de cierta forma. Y el asunto ahí, de lo cual a mí me llama mucho la atención de lo que vos acabaste de mencionar, y es que precisamente el chamán no elegía. O sea, él egoicamente no puede decir, yo me voy a hacer chamán. Yo puedo decir, me voy a volver chamán y a lo mejor me vuelva millonario, pero él anteriormente él no podía elegir su vocación o decir nada, porque antes, como vos acabaste de decir muy bien, no era una elección egoica o propia, ya se le imponía esa vocación. Ahora a ti te dicen, busca tu vocación, haz de tu vocación. Y yo, sí, yo elijo ser esto, yo elijo hacer lo uno, yo elijo hacer lo otro. Entre tanto que puedes elegir, a la vez no puedes elegir, porque hay algo que también se te está imponiendo. Pero entonces ahí podemos hacer cuentas de esa diferencia. En cuanto el hombre mítico estaba absorto a eso, está incluso el mismo chamán en eso, al hombre de ahora que puede elegir lo que quiere, lo que no le gusta, no le gusta. ¿Por qué lo puede elegir? Porque el alma ya soltó ese proceso.
Anteriormente no lo puede elegir. Entonces, en tanto el alma ha soltado un proceso y ha dado un salto a otra constitución de momento histórico, es que puede elegir. Es por eso es que a mí me llama este proceso, es cuando, es decir, cuando la conciencia ya no es una en sí, sino que se ha vuelto consciente de sí misma, una para sí misma, es decir, ya no estoy aquí, en ese momento suelta ese proceso y ahí es cuando el sujeto se puede apoderar de los mitos, de los cuentos, de una narrativa, de la otra, de lo que es hombre, de lo que es mujer, de elegir lo que le gusta, lo que no le gusta, porque ya soltó ese proceso. ¿Y por qué llega la conciencia de cuando vos ponías esta metáfora del vuelo de Minerva que nos menciona Hegel? Es por el hecho que es ahí, cuando ella ha soltado ese proceso, es que se puede empezar a reflexionar sobre ella. Pero antes no, porque no es un proceso que se dé a priori, es un proceso que es post facto, es a posteriori, una vez que ha terminado. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros cuando estamos haciendo este proceso, cuando estamos pensando en esto, o sea, no es que ya hayamos entendido lo que pasó, sino más bien Sí, no, que entender. estamos en proceso de exploración, es decir, es la búsqueda de estar a la altura de este proceso en el que nos encontramos y la constante exploración de algo que ya sucedió. Sí, nosotros de lo que estamos hablando es de algo pasado, de algo que, no de lo que sucede. Intentamos hablar de lo que sucede, pero nos gana el presente. Es decir, el presente como la forma presente de conciencia no nos es accesible. Necesitamos pensarla. Y el problema es que cuando la pensamos ya se ha alejado de nosotros, ya no está presente. Ujú. Qué bueno. Ok, sigue diciendo Gigerik. Culpabilidad aquí no debe tomarse al pie de la letra. No tiene nada que ver con actos morales, inmorales, con una falta. Ujú. Acuérdense ustedes que la palabra pecado en griego se dice hamartía, entonces hamartía era el errar en el blanco. Ujú. O sea, no es lo mismo que nosotros cuando hablamos acerca de la culpa. Es un fenómeno estrictamente psicológico. El surgimiento de la idea y la experiencia de la culpa simplemente refleja el acto lógico del divorcio de la mente de su unidad simbiótica con la naturaleza, a través del cual adquirió lo propio. Se convirtió en mente explícita, logos. El fenómeno de la culpa no es pues más que la forma en que la nueva postura frente a la naturaleza retiene en sí misma una conciencia implícita de su origen contra natura y por lo tanto de su propia naturaleza auténtica como mente. La culpa como tal, o en idioma kantiano, la culpa pura, es la marca del nacimiento de la mente. Y aquí, pues obviamente, yo creo que todos recordamos el mito fundacional de la culpa en nuestra cultura, que es el mito de Adán y Eva, ¿sí? Es el mito de la expulsión del paraíso. Entonces, bueno, este mito ha sido interpretado de muchísimas maneras, pero siempre tiene como remanente la culpa del hombre por haber traicionado su pacto con Dios. Ujú. Gracias Pero a Dios. gracias a Dios, exactamente, al final, como lo decían los de la patrística, la Félix culpa, ¿no? La culpa feliz, porque sin esta culpa nosotros no podríamos acceder a, digamos, el perdón de Dios. Es decir, la caída presupone también una elevación del humano ante tal. Eso va a ser parte del trabajo que hace Jung en su interpretación del mito de Job, ¿no? O sea, respuesta a Job es precisamente esa situación. O sea, o sea, obviamente no menciona la caída de Adán y Eva, pero la presupone como el contexto en el cual Job está, digamos, sufriendo por aquellos elementos que tienen que ver con la falta de coherencia de su propio sufrimiento, ¿sí? Entonces, esta percepción que tiene Dios sobre sí mismo ante la magnificencia de Job, ¿sí? Porque, bueno, es una de las particularidades del trabajo de Jung cuando analiza la figura de Job, ¿no? O sea, perdón, Dios es cuestionado, ¿sí? Por la propia integridad moral de Job. ¿Sí?
y más adelante, bueno, ya les conté el spoiler, ¿no? Más adelante, obviamente Cristo va a ser la respuesta a Job. Ujú. O sea, es la posición que toma Dios frente a sí mismo en esa crítica que hace Job, que le hace Job en su propia constitución moral. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos eso. Todavía nos queda un poco de tiempo, 10 minutos más. No es necesario mencionar que la invención de la escritura es tanto expresiva como instrumental para el paso de la inmediatez al pensamiento abstracto. Miren esto, ya recuerdo que, no sé si te acuerdas que es que Nancy le gustaba decir eso, Sí, que Gehrig lo seguía. Mira cómo Gehrig sí. me sigue. Y sí, es cierto. Es que es interesante, no me acuerdo quién decía eso. Si era Michel de Montaigne, que decía que eh, cuando uno, eh, cuando uno lee una gran obra, uno siente que esa obra la podría haber escrito uno mismo. Es decir, la identidad que sentimos con la propia obra nos hace tener esa ilusión de que nosotros pudimos haber dicho esto, Sí, ¿no? es que es así. Sí, Muy bien, sigue diciendo. También en el antiguo Israel, la mente en cierto momento se elevó por encima de la etapa de los dioses tribales míticos a la idea de un Dios verdadero, muy por encima del mundo con respecto al cual todos los demás dioses eran dioses falsos. En consecuencia, la oposición moral en última instancia del bien contra el mal, el pecado, Satanás, también surgió en estos tiempos. Y los rituales de las matanzas en sacrificio ahora se experimentaban como impíos, porque lo que Dios realmente quería era la piedad del corazón. Esta es la misma disolución de la inmediatez de la experiencia que se describió para la antigua Grecia, aunque de una manera diferente. El cambio aquí no es uno de mito a ritual perdón, de mito ritual a la filosofía, sino a religión. Ujú. Y aquí entonces entendemos que la religión no es igual que el mito, ni igual que el ritual, a pesar de que tiene el mito y el ritual dentro de sí mismos. Sin embargo, el cambio igualmente radical del mito y el ritual a la religión, el modo religioso de ser en el mundo, es también un movimiento de logos, una manifestación de logos, del poder de la abstracción. El Dios único sobre el mundo refleja objetivamente el hecho de que la mente salió del océano en el que había estado flotando y se volvió consciente de sí misma, estableciéndose así como conciencia frente al mundo. Ujú. Hasta que llegó Nietzsche y dijo que Dios ha muerto. muerto. Y lo Entonces, volví, sí, y lo volvieron dogma para que lo sepa. sí, exactamente. O sea, Sí, sí, o sea, cuando Nietzsche habla acerca de la muerte de Dios, está hablando de otro punto de transformación. Así como Dios nace cuando el politeísmo, ¿sí? Se sintetiza, se vuelve sincrético. Ujú. O sea, la conciencia religiosa nace como una sublación de la conciencia mítica y ritualista. Y la religión, como todos sabemos, contiene mitos y rituales dentro de su propio dogma, ¿sí? En la, en la, en el ejercicio del creyente, el creyente tiene que asumir ciertos rituales y ciertos dogmas, tiene que aprender, pero ya no aprende de la misma manera. Es decir, a pesar de que no hay una conciencia completamente reflexiva, sí hay una reflexión, ¿sí? A cierto nivel sobre lo que se nos está enseñando, ¿sí? Porque tiene que haber una transvaloración, perdón, tiene que haber una transformación, una traducción de esos elementos narrativos en formas éticas y morales, a través de las cuales el sujeto pueda mm, guiar su propia vida, ¿sí? En ese sentido. Entonces la religión, sí, o sea, tiene todo este sentido. Pero cuando Nietzsche habla acerca de que de Dios ha muerto, no está hablando precisamente de que en ese momento él, o sea, él lo mató, ¿no? Dice, nosotros lo hemos matado.
Es nuestra posición en el mundo ha matado a Dios. O, en otro sentido, podríamos decir, Dios muere para dar lugar a a esta posición en el mundo que estamos ocupando, según Nietzsche, que es el momento de la transvaloración de los valores. En ese punto, ¿sí? Pasamos de una conciencia metafísica religiosa, ¿sí? A una conciencia lógica. Sí, porque es que hasta incluso la diferencia que hay entre la conciencia mítica y la religiosa era que era una vivificación literal de los rituales, mientras que en la conciencia religiosa se pasó a una constitución de valores y también de símbolos, porque recordemos entonces que ya estos rituales pasaron no a ser literales, sino a ser simbólicos. Tú haces este acto y con esto te vas a conectar con Dios. Rezar, arrodillarse, orar, hacer este tipo de cosas. Entonces, ahí fue donde también se dio el surgimiento a lo que fue una conciencia simbólica, que antes no la había. Y recordemos que lo que hace el símbolo, esto es aunar algo que es de lo terrenal así con algo espiritual sagrado, es decir, lo anuda y muestra una expresión. Pero Dios antes no era símbolo, Dios era verdad. Con la religión, Dios pasa a ser símbolo. Tremendo. Exactamente, exactamente. Y por eso hay que sostenerlo, ¿no? Sí, claro, por eso los junguianos lo sostienen a más no poder. Sí, sí, sí. Sí, pues obviamente volver otra vez a la necesidad de conectar con la conciencia religiosa, pues ya entendemos por qué para Giegerick es algo retrógrado, ¿no? Es Sí, un absurdo. O sea, no sí, ya, podemos. Ujú. sí, ya Nietzsche ya también había sentenciado también la muerte, esa conciencia simbólica también. Sí, y no quiere decir, o sea, no es que nosotros o que alguien se haya puesto en contra de lo religioso. O sea, lo religioso se puso en contra de sí mismo. O sea, la conciencia religiosa se elevó contra sí misma en ese punto. O sea, no es que un conjunto de personas hayan dicho muera la religión y ya. Es decir, la conciencia religiosa se negó a sí misma de tal manera que de esa negación surgió la esencia de la propia conciencia religiosa, que en este caso es la conciencia lógica como tal. Entonces, Sí. regresar otra vez a esa situación se puede, otra vez podríamos decirlo nosotros, se puede, porque ya no estamos ahí. O sea, lo que Sí, es posible porque ya no es importante. sí. Ujú. Bueno, sí, eso no lo puedo decir en voz alta porque la última vez que dije aquí en mi casa y mi mamá me escuchó que Dios ha muerto, casi me echa. Sí, no te arriesgues, no te arriesgues. Pero bueno, ay, Dios mío. Sí, eso me costó mucho y no olvidé decir, y yo, bueno, hágale, Dios sigue vivo, no hay problema, mamá. Ay, Dios mío. Pero bueno, Sí, Dios sigue vivo, pero sublado. sí, claro. Ay, bueno, pero entonces eso constata precisamente de que ya la conciencia no está ahí y que ni siquiera el sujeto está ahí. Y ahí volvemos al punto que tocábamos la vez pasada. Fíjense que por un lado va la constitución propia del sujeto empírico y por otra va la misma lógica, la conciencia. Claro, tú puedes quedarte en la conciencia entonces de Dios existe, de todo lo bueno, de bonito, sí, tú te puedes quedar ahí, pero la marcha lógica del alma va por otro lado. Entonces, Exactamente. fíjense que la relación entre ego y alma son totalmente incompatibles. El alma sigue su proceso, el ego puede hacer lo que se le da la gana, Ujú, hasta cierto punto, porque él quiera o no, está ahí. Independientemente de lo atrasado que vaya ahí, él está metido ahí. ujú, ujú. Muy bien. Pues yo creo que ahí le dejamos y la próxima sesión, eh, esperemos que sea el próximo martes. Vamos a ver, déjame checar. Tengo algunas Tranquilo, actividades por tranquilo. ahí. Si no lo cambiamos de día, y les avisamos. Eh, no, quién sabe. Vamos a ver. Pero en la próxima sesión, que seguramente será la próxima semana, terminamos ya este ensayo. Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva esa lanza con la que nosotros comenzamos y que vamos siguiendo de manera hasta cierto punto azarosa. Sí, pero ¿cuántos conceptos hemos visto? Yo creo que si bien, yo creo que John
lo que hemos hecho nosotros aquí, más que intentar compartir el pensamiento de Gay, que es uno de los objetivos, yo creo que igual para ti, igual que para mí, es aprender mucho mejor de esta obra tan rica que a mí me parece la cúspide del pensamiento psicológico en este momento. Ujú. O sea, en este momento me parece el pensamiento psicológico más avanzado que hay. O sea, no está en las neurociencias, no está en el psicoanálisis y en la psicología junguiana, pues no hay mucho de dónde escoger, ¿no? Pero me parece que como forma como forma compleja, es uno de los pensamientos más ricos que hay. Y en mi propia experiencia y bajo mi limitado conocimiento, yo creo que es el autor más relevante en la psicología en este momento y por mucho tiempo, y que su obra será importante, no en este momento tampoco. Ujú. Porque, Ah, bueno, dicen que uno no es profeta en su propia tierra, podríamos decir que tampoco es profeta en su propio tiempo. Yo creo que Gigeric será importante en algunas décadas, si no es que en algunos cientos de años, cuando un hombre, ¿sí? O una inteligencia, digamos, poshumana, ¿sí? Después de nosotros, vuelva la vista de una manera antropológica hacia nuestra era y diga, miren, había alguien que estaba, digamos, hablando acerca de lo que estaba realmente pasando. sí, concuerdo con vos. Por allá nos vamos a encontrar en el metaverso, papá, de irse entre la... Pero bueno, sí, yo realmente comparto también lo que vos estás diciendo porque siempre ha sido azaroso y siempre es común hacer porque uno va reflexionando como en la medida de que el mismo texto está presente o en la medida de que vos también lo vas leyendo y yo lo voy leyendo aquí, va uno como haciendo y construyendo también esas reflexiones porque uno no venga con esas, uno no viene con esas preconcepciones que ya sabe qué es lo que va a decir en el likes. Yo no sé, yo escucho a Alejo y yo voy reflexionando en función de él y voy pensando en función del texto y voy pensando en función de lo que él va diciendo también. Entonces eso también es lo interesante porque entonces ahí es donde está también ese propio el ejercicio del pensar, no saber qué va a ocurrir, no saber eso que se va a ir dando también ahí en ese momento presente, sino que es un proceso de hacer alma, de hacer pensamiento en este preciso instante. Y bueno, y realmente comparto con vos, porque para mí realmente Gigerich es el pensamiento más avanzado dentro de la psicología analítica, donde ha reivindicado tanto a estos dos pensadores porque los ha avanzado de manera radical desde mi punto de vista también, muy poco comprendido porque, hombre, a los junguianos no quieren que les quite su chiringuito, como decía Luis, ellos necesitan seguir vendiendo vida simbólica, seguir vendiendo mitos y cuentos de edad, porque bueno, hay que, yo lo voy a decir así de esta forma, y yo lo dije en mi live pasado, cuando ya con la muerte de Dios y la muerte de que el hombre tenía significado, sentido y de todo, ese fue el espacio perfecto para que las psicoterapias de entrada y las espiritualidades con todos sus programas de significado y con y con toda la venta de sentido de vida. Ese fue el espacio perfecto para que entraran las psicoterapias y las demás psicologías. Ahí en ese bache, cuando se constató que Dios ha muerto y que ya no teníamos ningún significado que nos contuviera. Ahí entraron todas las psicoterapias y hasta incluso la junguiana. Entonces, eh, de, para mí realmente ese fue un cambio de chip, pero ni siquiera porque yo lo quisiera, el mismo entiendo en el tanto que iba avanzando en el pensamiento de Hillman y también cuando empecé a leer a Gigerich, no era que yo, ay, sí, voy a ir cambiando esto, no, en sí mismo eso iba gestando algo por allá lentamente, que yo le decía a Alejo, no entiendo nada, no entiendo este hijo de puta, lo tengo que insultar. Entonces, pero ahí iba algo que iba haciendo en su propio ahí el trabajo y bueno, eso se va haciendo ahí poco a poco. Y bueno, de todas maneras, a todas las personas que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias. Yo les recuerdo pues a todos ustedes que ya está a la venta el primer volumen de los ensayos reunidos de la obra de Wolfgang Gigeris al español, ya lo tenemos, se llama La violencia del alma, lo encuentran en Amazon, en todos los Amazon. Para la gente que está aquí en Colombia, lo pueden pedir y el envío es totalmente gratuito. Ya también se publicó el último
el último libro de Gigeris también al inglés, que se llama Cognition, que es una crítica al personalismo de este concepto, ya uno de los más avanzados dentro de la obra de Jung, de su principal obra, que es Mysterio Cognitionis. Entonces también está pues como el último texto ahí, ese sí está en inglés. Usted recuerde que si quieren apoyar este proyecto está ahí el Patreon, tenemos 3 niveles. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, que descansen. Que estén bien, hasta luego. No, tú ya estamos al aire. ¿Quién sabe? No sé quién. Sí, ahí está en vivo todavía. No quiere finalizar, no quiere que nos vayamos. Facebook. Bueno, otra hora entonces. No, no es cierto, yo tengo que irme. Sí, por eso. Tienes razón.